Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy, domingo 18 de mayo. Estamos en la serie Consuelo de Dios. Hoy es el día 23 y este devocional se titula El siervo de Dios, el siervo de Dios. Déjame comenzar con un recuerdo de cuando éramos niños. ¿Te acuerdas que hacíamos equipos, ¿no? Para jugar fútbol o para jugar algún otro deporte o cualquier juego. Y pues se escogían a los dos más grandes o a los dos más talentosos, ¿no? Para ese deporte. Y entre ustedes dos van a escoger. Echaban un volado o jugaban piedra, papel o tijera y el primero escogía. Y pues obviamente los primeros que eran escogidos eran los más buenos, ¿no? Los que jugaban más, los más altos, los más fuertes, los más rápidos. Y así van escogiendo, se van armando los equipos y al final los últimos dos que quedan pues son los más malos, ¿no? Los que menos juegan, los más lentos y qué triste ser el último que queda, ¿no? Así nadie te quiere en su equipo. Es más, ya eres el último y dicen los capitanes, bueno, vamos a echar un volado, el que pierda se lo queda, ¿no? Porque tenerte a ti es como, ya ni siquiera es ventaja, es desventaja. Es triste, o a lo mejor ni te escogen, a lo mejor ya ni vas porque sabes que no te van a escoger. Es triste este asunto de no ser escogido, de no ser seleccionado. Los jóvenes de pronto hacen sus exámenes, ¿no? Para la universidad, aplican, piden becas, piden el ingreso y están esperando los resultados y rompe el corazón, ¿no? Cuando llega el resultado y el resultado es que no fuiste seleccionado, no te escogieron. Qué triste, mi amado hermano, pero esas cosas pasan en la vida. Pero déjame te digo algo muy especial y muy importante. Con Dios, en cuestión de Dios, eres escogido, eres seleccionado, estás en la lista. La palabra de Dios dice que Dios amó al mundo, y eso te incluye a ti. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres escogido, Dios murió por ti, Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora, estás llamado, eres llamado, eres escogido. También dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero no todos escogidos. ¿Por qué no todos son escogidos? Porque no todos aceptan el llamado. Estás invitado, la invitación ahí está, pero no todos terminan por ser escogidos. ¿Por qué? Porque no aceptan el llamado. La invitación está ahí para todos, pero no todos la aceptan. Mi querido hermano, no rechaces la invitación de Dios. Él te está llamando, te está invitando a ser su escogido. No te quedes al final como el más malo. Porque ¿sabes qué? Con Él no hace falta tener talento, porque no te escoge por tu talento, por tu capacidad, porque eres muy guapo, muy inteligente. Te escoge por pura gracia, simplemente porque sí, porque se le dio la gana, así dice la Biblia en Efesios, por el beneplácito de su gloria. ¿Qué es eso del beneplácito de su gloria? Se escucha así como que muy fancy, ¿no? Así como que, el beneplácito de su gloria, palabras muy rimbombantes. ¿Sabes qué significa? Porque se le dio la gana, porque quiso escogerte. No rechaces su llamado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos has escogido como tu pueblo, Dios mío. Somos tu pueblo, somos tu viña, somos la niña de tus ojos. Permítenos vivir con esa confianza. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El devocional de hoy se llama El siervo de Dios porque en esta sección del libro del profeta Isaías, entre los capítulos 41 y 55, 40 y 55, va a aparecer de cuando en cuando la idea del siervo de Dios. ¿Y quién es el siervo de Dios? Bueno, más que una figura así exacta, al principio, más que una figura exacta, es más bien una idea, entendámoslo así. De hecho, desde Isaías 41, 8 y 9, se nos dijo que el siervo de Dios es Jacob, o sea, el pueblo de Dios. Dios le dijo al pueblo, ustedes son mi escogido, ustedes son mi siervo, son mis elegidos. Por eso comencé hablando de que Dios nos ha escogido a su pueblo. Somos los escogidos de Dios. Sin embargo, a partir del capítulo 42, vamos a encontrar una serie de poemas, canciones le llaman algunos, que hablan del siervo de Dios. ¿Y quién es el siervo de Dios? Otra vez, al principio parece más una idea que un referente exacto. Aquí en el capítulo 42 muchos dicen que un primer referente, o sea, lo que significa el siervo de Dios puede ser el rey Ciro. Acaba de hablar de ese rey del oriente que Dios levantó, al que Dios le dé poder
para sus propósitos, porque Dios es el que dirige los hilos de la historia. Y el rey Ciro de Persia, al que todo el mundo teme, dice Dios, es mi siervo. Y nota aquí cómo está exaltando a Dios. O sea, ese rey poderosísimo, que se creía un dios, ¿eh? Entre los persas, los reyes eran como dioses, los tenían forrados de oro y los cargaban en tronos extremadamente suntuosos. Dice Dios, pues es mi siervo. Ese rey poderoso que ustedes temen, es mi chalán. O sea, yo lo pongo a trabajar. Y aquí en el capítulo 42 parece más bien un individuo, es el rey Ciro probablemente. Pero vamos a leer y vamos a ver que va más allá de eso. Mira cómo dice Isaías 42 del 1 al 4. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Está hablando del siervo de Dios que viene a cumplir la misión de Dios. Y nos dice cómo la va a cumplir y es bellísima la manera como nos dice. Pero ¿de quién está hablando? Ya dijimos, el siervo de Dios es el pueblo de Dios, así es que Dios va a hacer algo en su pueblo. Pero aquí nos habla de un individuo, probablemente se trata del rey Ciro de Persia, que sí, el rey Ciro de Persia es siervo de Dios en el sentido de que va a cumplir la misión de Dios. Y Dios lo está usando porque Dios es el que dirige los hilos de la historia. Pero hay algo más aquí. Y así son los libros proféticos. Dicen cosas que si solo hacemos una lectura superficial, pues nos quedamos con sí, el siervo de Dios en el capítulo 41 en el pueblo de Dios, pero aquí se refiere al rey Ciro, que es un instrumento de los planes de Dios para bendecir a su pueblo y se acabó. Pero hay más que eso, hay mucho más que eso. Sobre todo cuando seguimos leyendo la historia y va a haber más canciones del siervo de Dios. Aunque en esta canción que acabamos de leer, en este poema que acabamos de leer, el siervo de Dios claramente es más que simplemente el rey de Persia. Se nos dice que está lleno del Espíritu, que traerá justicia. Así es que les voy a contar el final de la historia, que en realidad esto fue un desarrollo de ideas. En el capítulo 42 se nos habla del siervo de Dios y luego en el capítulo 45 se vuelve a mencionar y luego en el capítulo 53, quizá el más famoso de todos los poemas del siervo de Dios, el siervo sufriente. Y luego vino Jesús. Y los que conocieron a Jesús, sus discípulos y los primeros cristianos, entendieron. Finalmente les cayó el 20. Ese siervo de Dios del que hablaba, que pensábamos que era el pueblo de Dios, que pensábamos que era Ciro, que pensábamos que quizá era uno de los profetas. Todo eso se cumplió en Cristo Jesús. Es Jesús del que está hablando este poema. Se trata de Cristo Jesús. Esta idea de un enviado de Dios que va a cumplir los propósitos de Dios. Esta idea de un siervo, alguien que viene de Dios a cumplir la obra de Dios. Y sí, se pudo cumplir de manera parcial en el pueblo, en algunos profetas, en el rey Ciro, pero por sobre todas las cosas se cumple absolutamente al pie de la letra en Cristo Jesús. Él es el siervo de Dios. Finalmente los cristianos, cuando vino Jesús, identificaron, entendieron, hablaba de Jesús. Y vamos a ver las características del siervo de Dios que nos dice en este pasaje. Número 1, será lleno del Espíritu Santo. Eso significa estará lleno de poder. Ese Dios poderoso que tiene el mundo en sus manos, bueno, el Espíritu Santo de ese Dios va a estar en este siervo, en el Mesías. Número 2, traerá justicia a las naciones. La idea de justicia es la idea de hacer las cosas bien, de poner las cosas en orden. A eso va a venir. Este mundo está desordenado. Hay injusticia, hay violencia, hay un montón de cosas horribles, corrupción, tristezas, dolor. Bueno, el siervo de Dios viene a poner las cosas bien, en orden. Número 3, me gusta esta enseñanza. Vendrá sin mucho ruido. Dice la Reina Valera, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No vendrá con mucho ruido como los reyes de este mundo, como el rey de Persia, que viene forrado de oro y viene con ejército. El verdadero siervo de Dios vendrá sin mucho ruido, sin mucho aspaviento. Y así vino Jesús, ¿se acuerdan? Nació ahí en una aldea, en Belén, sin mucho
sin mucho lujo. Tan solo unos pastores de Belén vinieron a verlo. Nació en un establo, lo acostaron en un pesebre, fue hijo de un carpintero, predicó un mensaje a 12 discípulos. No fue la gran cosa y sin embargo sí fue la gran cosa. Transformó al mundo. Vendrá en humildad. El verdadero rey no viene con corona de oro forrado en diamantes. Viene en humildad. Vendrá sin mucho ruido. Número 4, a salvar y no a condenar. Esta es mi parte favorita del siervo de Dios. Mira cómo dice la Reina Valera en el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Me encanta esta frase. No quebrará la caña cascada, que es una caña, una vara que se utilizaba para medir o para un instrumento. Y cuando ya está cascada, cuando ya está, pues ya por el uso, ¿no? Ya tiene unas pues marcas de uso, quizá a lo mejor le falta una piececita. Dice Dios, el siervo no viene a quebrar la caña cascada. No viene a condenar. No viene a apagar el pábilo que humea. ¿Qué es eso? Una vela y que ya se está apagando, ¿no? Ya está ahí humeando nada más, está ya casi sin mucha luz. El siervo de Dios no viene a quebrar las cañas cascadas ni a apagar el pábilo que humea. ¿Quiénes son el pábilo que humea y la caña cascada? Tú y yo, el pueblo de Dios, pecadores, seres humanos vulnerables, rotos. Tú y yo también tenemos marcas. Tú y yo también somos pábilos que humean. Así como que sin mucha virtud, no somos mucho. Tenemos pecados, hemos caído. Y Él no viene a condenarnos, viene a salvarnos. Así dice Juan 3, 16 y 17, te lo sabes. Después del famoso, para que todo aquel que no se pierda, crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Dios no es ese Dios que viene a la tierra y, aquí están bien pecadores todos, para el infierno todos. No, Él viene, son todos bien pecadores. Voy a salvarlos, voy a perdonarlos, les voy a dar un nuevo corazón para que sigan mi ley. Voy a hacer todo lo posible por salvarnos. El siervo de Dios viene a salvar, no a condenar. Y por último, viene a cumplir la misión de Dios. A eso viene y la va a cumplir sí o sí. Dice el versículo 4, no se cansará, no se desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Va a venir el siervo de Dios, y va a hacer todas estas cosas, y de que se cumple, porque el siervo de Dios viene en poder de Dios, a salvar, no a condenar, en humildad, no con aspavientos como los reyes de este mundo, y viene para hacer justicia, y no se va a detener en su obra, hasta que la cumpla. Así dice la palabra. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué crees? La sigue cumpliendo hoy día. Jesucristo sigue trabajando en tu corazón, en mi corazón, para poner las cosas en orden, para perdonarnos, para salvarnos, no para condenarnos, sino para darnos perdón y vida eterna. Confiemos en el siervo de Dios. Somos elegidos de Dios. Aceptemos a su llamado y confiemos en el elegido. El elegido. Cristo Jesús, el único que puede traer justicia. Oremos. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo al mundo, a tu siervo, para darnos justicia, salvación, liberación. En Él confiamos. Queremos ser elegidos tuyos, Señor, también, a través de creer en tu elegido, Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.